Acampar puede ser una experiencia emocionante y gratificante, pero también puede ser desafiante si no cuentas con el equipo adecuado. En este video te mostraremos algunos de los accesorios para fuera de la camioneta que son esenciales y debes considerar comprar antes de tu próxima aventura en la naturaleza. Ya sea que seas un campista experimentado o estés comenzando como nosotros, esta información será útil para garantizar que tengas una experiencia de acampada segura y cómoda, así que comencemos. Bien amigos, si nos sigues desde hace mucho tiempo por aquí, por nuestro canal, sabrás que la fuente principal de este canal son los videos de viaje. Por supuesto, hemos visitado muchísimos lugares, desde una montaña nevada hasta unas playas espectaculares y cristalinas. Si no has disfrutado esos videos, por supuesto que te invitamos para que vayas y los disfrutes luego de terminar este. Otra cosa es que buscando la forma de hacer esos viajes un poco más económicos, hemos decidido camperizar nuestra camioneta. Por supuesto, ya hemos comenzado esa saga y en este video te vamos a mostrar todos aquellos accesorios, de los cuales te dejaremos todos estos links allá abajito en la descripción, por si acaso tú también quieres hacer una camperización de tu camioneta o usar todos estos implementos cuando también te vayas de viaje y así puedas ahorrar un dinerito en estas nuevas vacaciones. En nuestro video anterior, que por cierto si no lo has visto, recuerda que el link va a estar allá abajito en la descripción. Aquí les mostró esa batería portátil de gran capacidad que habíamos comprado, pero no habían llegado su complemento, que eran los paneles solares. Los acabamos de conectar y definitivamente, aunque tú no sepas nada de electricidad, es súper fácil simplemente ponerlo en forma de serie y luego conectarlo a ella. Y lo mejor es que definitivamente funciona muy bien. Recuerden que esa batería puede soportarte microondas, una nevera pequeña, puedes conectar inclusive hasta cualquier cantidad de luces, computadoras, teléfonos, así que te va a durar muchísimo. Lo mejor es que no solamente la vas a poder usar en los campamentos, sino que por casualidad, si en tu casa también se te va la luz, también allí pudieras usarla. Ahora, como puedes ver, inmediatamente después de ustedes conectar los paneles, ella te va a mostrar allí automáticamente la cantidad de kilovatios que está recibiendo con ese poquito de sol, y eso que ya son 10 minutos para las 6 de la tarde. Sin embargo, eso quiere decir que funciona muy bien. Recuerda que no solamente la puedes cargar con paneles solares, sino que también la puedes enchufar aquí en tu casa antes de irte para que tengas la batería 100% cargada. Espero que ustedes también puedan usar esto así como nosotros y les sirva de mucho. Recuerden que el link va a estar allá abajito en la descripción. Bien amigos, como pueden ver, la manera de recogerlo es súper fácil, de hecho inclusive de transportarlo, porque como pueden ver queda como un maletín. Ahora ya yo recogí este, pero aquí les voy a mostrar lo rápido y lo fácil que es simplemente voltearlo, inmediatamente las patitas que vienen incorporadas se cierran, el cable que tú debes obviamente resguardarlo porque es el que te va a conectar con la batería, viene y se enrolla aquí en esta bolsita que además viene adherido al panel. Ahora, la otra cosa maravillosa es la forma de cerrarlo. Es súper sencillo, mire. Simplemente lo ponen cara con cara los paneles, lo cierran y con dos brochecitos simplemente cierran y queda listo como un maletín. Y la verdad es que es súper portátil. Miren cómo queda. ¡Tarán! Bien amigos, acá tenemos la escalera telescópica que se tira hasta 12 pies, ¿ok? Así que, ¿por qué la tenemos? Porque cuando armemos el techo de la camioneta, o sea, lo que se llama el roof rack, que es donde vamos a llevar todo, y queramos subir ahí, tenemos que tener esta que se comprime porque obviamente necesitamos algo que se pueda poner más pequeño y más grande. Y sabemos que en Home Depot, en Lowe's lo van a conseguir, pero esta bellezura es de aluminio, o sea que es muy liviana. Mira todo lo que se tira. Y cuando estemos por allá, montados en unas montañas y queramos subir un árbol a buscar una fruta, mira, también nos sirve. Así que ya saben, una buena idea tener esto, porque si tienes una camioneta muy alta, porque ya tenemos una camioneta nueva, y si ya vieron ese video o no lo han visto, vayan a verlo, el link también va a estar aquí abajo para que vayan a ver qué camioneta nos compramos y si de verdad necesitamos esto para llegar hasta arriba del techo de nuestra nueva camioneta. Bien amigos, y vamos a hacer una pausa en este video de camperización para recordarte que si no te has suscrito a nuestro canal, no olvides suscribirte, es totalmente gratis. Además, recuerda compartirlo porque tal vez alguien esté buscando cómo camperizar una camioneta o en este caso,
cómo ir de vacaciones para cualquier lugar más económico. Así que recuerda que también debes activar allí la campanita para que no te pierdas los futuros videos. Bien chicos, ya terminamos de armar la estructura del techo de la camioneta, que es la parrillera, como ustedes quieren decir, el cajón. Esa es la marca, se llama Arkansen. Ahí están las agarraderas que se toman de la parte de arriba de la camioneta, aquellos que está plástico ahí. Ahorita vamos a hacer la prueba. Necesito colocarla porque después viene lo que llamamos el toldo, que sobresale fuera de la camioneta y que nos va a permitir armar después la casita que va aquí, en esta parte de esta mi mano aquí. Así que vamos a proseguir para que ustedes vean de lo que se trata. Ya la pusimos aquí arriba la camioneta para probar. Obviamente va a ser una camioneta grande, pero como está en el garaje no la quiero sacar, me da flojera. Pero aquí ya podemos probar que es bastante amplia. Mira, llega desde atrás, literalmente, hasta acá. Si sacamos cuenta, Romario y yo aquí viendo, creo que inclusive entra el colchón aquí arriba. O sea, para que vean cuenta el tamaño que tiene. Es bastante amplio, inclusive sale un poquito más afuera de la parte de las puertas, mira. O sea, y del otro lado está igualito. Así que, la verdad, me parece que es un acierto que no he comprado esto tan grande. Bien amigos, y siguiendo con el toldo que va del lado aquí de la camioneta, estos soportes que trae ahí súper sencillos, así van, ¿ok? Yo pasé una hora buscando un video de cómo iban porque la verdad es que la marca es tan económica que ni eso trae. O sea, un manual que explique todo completamente, no tuve que buscar un video y vi algo que parecía así y sí, así analicé la cosa, así va. Y ahorita les enseño que aquí va el riel trasero donde va el metal que va a extenderse hacia el frente y se va a soportar con el otro. Así, pero vamos a hacer la prueba para que ustedes entiendan. Y si aún no nos sigues por nuestras redes sociales, hazlo ahora mismo, porque allí verás en tiempo real en nuestras historias donde estamos conociendo nuevos lugares y grabando nuevos videos para ti. Bien muchachos, como pueden darse cuenta, ya el toldo está armado. La verdad me costó un poquito, pero ya lo logramos. No es tan de buena calidad, pero es lo más económico que van a conseguir para ir a hacer este tipo de camping. Miren que queda perfecto, aquí pueden ustedes sentarse tranquilamente, se ponen un toldito acá abajo y las sillitas, todo lo que ustedes quieran y ahí pueden pasar su tarde perfectamente. Pero aún todavía falta la parte más importante, que es el cuarto, que es como una carpa que va debajo de ella. Se convierte todo ese toldo, lo convertimos en un cuarto para dormir. Oh, otro detalle. Lo que es el soporte de arriba, que ya vieron que no le queda muy bien, es porque ese tipo de modelo de soporte lateral de techo de esa camioneta no es para ese tipo de soporte. Es como para la camioneta nueva que ya nos acabamos de comprar, la Armada, que es un poquito más planita, ¿ok? Pero esto lo puse ahí para como ejemplo. Obviamente no sabía que era así, tengo que ser sincero con ustedes, pero ya vi que no es para ese tipo de modelo, es como para aquel tipo de modelo, ¿ok? Igual que el soporte que lleva la rejilla de arriba, la caja donde van las cosas arriba en el techo, también es para el modelo plano que tiene el soporte en el medio. También ustedes pueden hacer unas agarraderas como la que yo tenía pensado hacerse la de esta, ir a la Home Depot, Lowe's, comprar un tipo de agarraderas y ponérsela ahí abajo, porque la verdad es que la caja es tan grande que permite hacer ese tipo de detalles. Pero si lo quieren más original como viene, obviamente tienen que tener el soporte que va en el medio, arriba en el techo de la camioneta y quedará perfecto. Así que vamos a continuar para que sigan viendo cómo se desarrolla esta parte. Bien chicos, como se dan cuenta, ya el toldo está ahí armado y aquí está el soporte de techo. Miren que queda espectacular, la verdad. Para hacer algo bastante económico, hace su función perfecto. Otro detallito que le quería dar a entender, chicos, es que miren, lo que están viendo aquí, en esta parte, por aquí corre la tela del toldo. ¿Vieron estas ranuritas que están aquí? Por aquí lo van a meter y van a correr. ¿Ok? Todo ese empalme va por ahí. Aquí están los cierres mágicos. Miren, déjenme mostrarles por acá. Todo está así bien armado, igual que en esta parte acá. Y en este lado, cuando quede la parte de la ranura, miren que está ahí, van a meter la parte rígida de la tela por ahí también. Así que ya tienen esa idea cuando vayan a armar su toldo, ¿ok? Así que no le voy a pasar como a mí, yo lo estoy explicando ahorita porque la verdad que me costó conseguir un videito que explicar. No conseguí ninguno, la verdad. Tuve que figurarme cómo era, imaginármelo cómo era y así fue que averigüé y así es que me quedó mejor. Así que ya está, gatito, cuando lo tengan, háganlo así. Bien chicos, para los que no lo sabían, la forma de laquear la escalera cuando va hacia arriba es empezar de abajo hacia arriba, no desde el primer tapón, desde aquí no, desde acá no comienza, empiezan desde la parte baja, a medida que lo van estirando, ella se va laqueando, mira, lo voy a enseñar. Subo aquí, automáticamente ya se laqueó esta vez, así no se le va a venir, así que cuidado con empezar de arriba, se empieza desde la parte de abajo para que se vaya laqueando y no se venga hacia abajo, ¿ok? Así que pendiente con eso y mire cómo queda esto. ¿Para qué lo tenemos? Para esto. Mire. Ponemos el tamaño que necesitamos, la ponemos ahí y ya tendríamos acceso a la camioneta, la parte de arriba. Y si necesitan poner un toldo arriba para dormir, también sería perfecto y ver las lunas, la estrella, hermano, quedaría espectacular. Así que ya lo saben.
Bueno, chicos, les tenemos unas malas noticias. Nos acabamos de dar cuenta de un pequeño detallito. Resulta que el cuarto que va ahí pegado a ese toldo no es el toldo que va para ese cuarto. Y cuando nosotros lo compramos en Amazon, se supone que decía que todos venían juntos. Pero resulta que nos acabamos de dar cuenta que el modelo no es ni siquiera remotamente parecido. Así que lo vamos a devolver. Y cuando ustedes vean este video, obviamente el link del bueno ya va a estar ahí. Obviamente también otra cosa, muchachos. Cuando ya hagamos el video como es, o sea, cuando vayamos a hacer el viaje, ustedes se darán cuenta, déjame arreglar la cámara, que esto ya estará listo, ¿ok? Así que, por ahora, el link que le vamos a dejar ahí no va a ser de ese toldo, es de este, porque este no es el modelo que sirve para el cuarto. Obviamente ese cuartito queda bien selladito y todo, obviamente tú lo puedes usar. Voy a tratar de mostrárselo en medio, pero no creo que funcione ahorita mucho, pero vamos a tratar de ver cómo se ve por dentro. Bien, chicos, así se vería más o menos abierto ya el toldo, miren, con las paredes laterales abiertas. No las abrí todos porque obviamente lo vamos a desarmar ahorita y lo vamos a meter y vamos a devolver el toldo de arriba. Pero el cuartito sí se queda porque es el que necesitamos, está buenísimo. Ya se lo voy a mostrar por dentro para que lo vean. Mira, déjame aguantar un momentico la cámara. Volteamos para acá para que ustedes vean. Ya estos el mosquitero están abiertos. Aquí tiene la apertura. Obviamente del otro lado también hay más puertas, así aquí hay otra puerta, aquí hay otra ventana, de este lado acá hay una ventana, de este lado también hay otra ventanota enorme, así que todo se abre para que tú puedas tener la claridad de poder estar ahí toda la noche y poner una cama, poner algo para tú dormir ahí o sencillamente pasar el día en la playa. Así que, ¿qué les parece, amigos? ¿Les gusta la idea? Lastimosamente para nosotros no era el modelo de toldo que queríamos, no sé por qué nos lo vendieron de esa manera, como que mira, todo se puede venir juntos, pero no era, chicos, así que... Pero obviamente prefiero que nos pase a nosotros y nosotros darle la experiencia a ustedes para que ustedes aprendan. Y ya saben que cuando dejemos el link van a tener el que necesitan y el correcto. Así que creo que por ahora lo vamos a dejar hasta aquí. Bien, amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado esta nueva etapa de la camperización con todos los accesorios que van sobre la camioneta y el alrededor. Así que si estás buscando cómo camperizar la tuya, recuerda que hay una saga completa de estos videos. Recuerda, por supuesto, que debes suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho, además de activar allí la campanita para que YouTube te recomiende cada vez que subimos un video nuevo. Nos vemos en la próxima.